Muy bien, don Dube, su invitado es don Eduardo Durán Cousin. Sí, señor Nacho, tenemos un invitado chileno y él pues lo quisimos invitar porque él ha venido estudiando mucho, escribiendo y teniendo la atención en Colombia, pese a que está en Chile, es chileno, pues él ha plasmado algo de la historia de Colombia, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, y por eso lo hemos querido invitar acá, porque también le ha dedicado varios capítulos al departamento de Antioquia y a la ciudad de Medellín. Don Eduardo, buenas tardes, bienvenido a Nos Cogió la Noche. Muchísimas gracias, es un gusto el estar con ustedes. Una pequeñísima aclaración, estoy mucho más cerca de ustedes que lo que el amigo allá en el panel lo refiere. Yo soy de Ecuador y precisamente apenas a 200 kilómetros de la frontera. Bueno, así es está que esa más cerca, aclaración sí, señor. es importante para el conjunto general de la entrevista. Faltaba más, pero muchas gracias. Don Eduardo, ¿usted por qué escribe de Colombia? ¿Qué le llamó o por qué? Mire, Colombia reviste un gran interés en general para los estudiosos de la historia, de la política internacional, y esto se refleja en el hecho de que de los más de 600 libros que conforman la bibliografía de Colombia, el país de los extremos, el libro de mi autoría que precisamente se está poniendo a consideración del público de Medellín y del departamento de Antioquia, por lo menos un 30 o 40% de ellos son extranjeros, norteamericanos, franceses, de Europa Occidental y otros países. Es decir, de por sí reviste gran interés lo que es Colombia. Pero más allá de eso, la trascendencia que tiene para el Ecuador, y en este caso más particular, es el hecho continuo de que las constantes que se dan en la historia colombiana, y dentro de ellas, dentro del conjunto de ellas, las negativas, porque el nombre de Colombia, el país de los extremos, hace referencia a las dos vertientes, lo positivo y negativo de la historia colombiana, pero particularmente las negativas a menudo inciden más allá de la frontera que limita Colombia con Ecuador. Es decir, ¿a qué me refiero? Tome en cuenta usted, en el siglo XIX, de 8 guerras civiles que se producen a nivel nacional en el territorio colombiano, en 4 participa el Ecuador de una u otra manera. Incluso en la primera guerra, la Guerra de los Supremos, una cantidad de más de 3,000 soldados ecuatorianos, pedidos por el general Mosquera, participan en la Guerra de los Supremos. Y durante el siglo XX, el M-19, las FARC, el ELN, han incursionado, particularmente las primeras, han incursionado en los territorios del Ecuador. ¿Para qué anotarle también los grupos ilegales actuales? Está fresca aún la memoria de los 3 miembros del equipo periodístico del diario El Comercio asesinados. Es decir, lo que ocurre en Colombia, las oleadas de violencia que se producen en el territorio colombiano por razones específicas también repercuten en el Ecuador. Entonces, este es un motivante que justifica, más allá del interés internacional, el hecho de que un ecuatoriano con una visión más cosmopolita, porque este es el 4º de mis libros y todos se han referido a temas internacionales, se preocupe de una historia tan interesante como es la historia colombiana. Don Eduardo, yo quiero preguntarle, a lo largo de ese recorrido que usted hace por la historia colombiana, ¿cómo ve el país? ¿En qué rumbo lo ve? Si hemos logrado de pronto en algo ir superando esas fases de violencia, esos momentos tan críticos. Uno desde acá tiene una percepción, pero en el exterior se ve otra cosa completamente diferente. ¿Qué análisis nos puede hacer? Un poquito una ventaja el hecho de no estar inmerso en la política diaria de un país en la cual las olas están agitadas y los sentimientos están polarizados efectivamente, y eso permite ver un poco más en frío las cosas, pero con una distancia que de todas maneras no es grande y permite de una u otra manera estudiar el carácter del pueblo colombiano en forma más cercana que lo que haría un historiador o un analista de Europa o de Estados Unidos. Mire, el libro Colombia, el país de los extremos, analiza las constantes de la historia colombiana. Me refiero a los hechos que se suceden en el tiempo en forma repetida. Entonces, si me pregunta por los más graves desde el punto de vista negativo, las continuas guerras, los conflictos armados, las vicisitudes negativas que se dan en Colombia, en el libro se analizan las causas de por qué se da esto.
Y obviamente al valorar las causas, las cuales, teniendo como telón de fondo la debilidad del Estado, la insuficiencia del Estado, como denomino yo, y tras de ello la ausencia de un monopolio efectivo de la fuerza de parte del Estado, permite que los agentes políticos, los agentes irregulares, el narcotráfico, la guerrilla a su tiempo, la confrontación liberal conservadora un tiempo más atrás, se desenvuelvan en el medio sin la oportunidad de ser controladas. Obviamente sí, esa es la conclusión central del libro. Lo que hace falta en Colombia es que ese Estado supere esas insuficiencias, cubra el territorio colombiano. Se evalúa de parte de los propios analistas colombianos que por lo menos en la tercera parte del territorio está presente el Estado. Muchos analistas, incluso quien he tenido el gusto que me ayude dentro del proceso de preparación del mismo, el profesor Francisco Leal Buitrago de Bogotá, estima que incluso hasta en la mitad del territorio colombiano puede no estar presente el Estado. Entonces, la obvia receta es que para comenzar a solucionar la problemática, se tiene que llevar al Estado con todas sus agencias públicas a tener una presencia efectiva en el territorio, ganar el monopolio de la fuerza, para así quitar el escenario en el cual los grupos ilegales o los grupos políticos a su tiempo confrontan. Si esto no se supera, si esta debilidad no se supera, pues lo que estaremos viendo en el futuro, ya no digo en el inmediato, sino en el largo plazo, es la repetición de las violencias en Colombia. Yo le llamo la reconversión de la violencia, porque a menudo usted observa que se pasa de las guerras civiles del siglo XIX a la confrontación devenida de grupos respaldados por liberales y conservadores durante la violencia, y luego grupos violentos como las FARC, el ELN, y finalmente pues estamos viendo los grupos ilegales y el asesinato incluso de líderes sociales en los 3-4 últimos años. Si no se corrige esto, pues en el futuro tendremos nuevos agentes violentos en el territorio. Eduardo, ¿Colombia es muy similar al resto de países de Latinoamérica o por el contrario es muy diferente? Y independiente de la respuesta, el por qué. Colombia es un país excepcional. Observe usted, no tiene el populismo venezolano ni el ecuatoriano, que es realmente negativo en los dos casos. No lo tiene, y no lo tiene porque precisamente el Estado es un Estado relativamente débil, como le anoto, es insuficiente y sobre todo históricamente no ha tenido los recursos fiscales devenidos de la exportación de materias primas. Ecuador tiene petróleo, Venezuela tiene petróleo, la Argentina tiene grandes elementos de exportación, entonces el populismo se ampara en ese tipo de condiciones. En el caso colombiano, el café, las exportaciones particulares no dan pues los recursos para que el populismo haga presa de los colombianos. Entonces, no tiene populismo, pero tiene violencia. En cambio, Ecuador no tiene violencia, pero tiene populismo. Ecuador ha sufrido dictaduras militares frecuentes, lo mismo en el caso venezolano, lo mismo en el caso argentino, chileno, en fin, el general Pinochet, recuerde usted, las juntas militares argentinas, el Uruguay en igual condición, pero Colombia es civilista. Entonces tiene partidos políticos y un orden jurídico que es normalmente respetado, con las limitantes que usted me anote, pero es un orden respetado y prácticamente se pueden contar con los dedos de la mano los incidentes contra el orden jurídico en Colombia. Imagínense solo una dictadura larga, la del general Rojas Pinilla. Cuando yo aquí en Ecuador ya perdí la cuenta de la cantidad de dictaduras sufridas desde la década de los 30, ¿no? Esos, por ejemplo, son elementos que diferencian grandemente a Ecuador, a Colombia y al conjunto de países latinoamericanos. Ahora, el civilismo nace por razones históricas, que en el libro son analizadas como todos los temas desde su origen histórico y por qué se conservan. Si me pregunta de dónde nace el civilismo, pues le diré por la cantidad de bogotanos que se dedicaron al estudio del derecho en los últimos años de la colonia, y luego por el vigor que le dio pues el general Santander, creó una cultura política civilista que desde Bogotá trascendió al conjunto del país e incluso a las Fuerzas Armadas colombianas.
Sí, don Eduardo, ¿qué tal? Un abrazo gigante. Mire, me llama la atención lo que usted cita del general Rojas Pinilla, porque en el registro que tenemos puntual es el único dictador de nuestra historia y fue un dictador que entregó el poder y que después lo perdería para muchos con ciertas mañas en el tema electoral. Pero yo le quiero preguntar, don Eduardo, por el papel dentro de su texto, dentro de la cultura que usted conoce del colombiano que juega la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, y cómo desde una región que también ha marcado mucho la diferencia en el contexto del desarrollo se puede apelar a ese gran cambio para que Colombia no sea el país de los extremos, sino el país que se acerque a algo más garantizado, un primer mundo. Bueno, el nombre de país de los extremos, como le decía, tiene que ver con lo positivo y lo negativo. Un extremo es el negativo que estamos anotando, pero hay también el extremo del pueblo colombiano, empresario, emprendedor, amable, optimista, lleno de ánimos para prosperar, para no quedarse en el rezago. Y de hecho, pues en ello tiene que ver mucho el pueblo antioqueño. Ahí hay 2 capítulos muy importantes dentro de la obra que se dedican a la historia socioeconómica, sociocultural de Antioquia. Allí es donde comienza el espíritu emprendedor. Se analizan los tiempos anteriores a Mon y Velarde, se analiza todo lo que es el periodo de florecimiento económico del departamento de Antioquia o la montaña, como era la forma de definirlo más coloquialmente entre los colombianos. Y en este sentido se forja una personalidad de un pueblo que luego trasciende al conjunto de Colombia. Para mi punto de vista, buena parte de lo que el colombiano tiene de emprendedor lo debe pues a ese espíritu originalmente establecido en el departamento de Antioquia, con la famosa colonización antioqueña que difunde usos, costumbres, formas. El papel de la religión, por ejemplo, en Antioquia, en la formación de la personalidad propia de este pueblo es analizado con un acercamiento objetivo y científico a partir de los estudios pues de Virginia Gutiérrez de Pineda. Faltaba más, a la cual le debe muchísimo el libro en cuanto al desarrollo mismo sociocultural del departamento de Antioquia, que lo contemplo, como digo, en 2 capítulos especialmente dedicados a él. ¿Por qué cae usted en Medellín? ¿Por qué cae en Antioquia? Bueno, si se refiere, bueno, el libro es publicado en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Fue una grata coincidencia que cuando yo me encontraba haciendo la investigación, que fue una investigación, como comprenderá, larguísima, me tomó más de 10 años el hacerlo. Yo soy, por otra parte, diplomático y periodista, pero dentro de lo que corresponde, mi tarea diplomática, tuve que sacar tiempo a las noches, a las vacaciones, a los fines de semana. Una de esas gratas oportunidades estuve en la librería de Medellín y me encontré con mi queridísimo amigo don César Hurtado, de Editorial La Carreta, quien, viéndome que estaba en ese afán, buscando libros y todo aquello, fue pues quien me ofreció en primer lugar: preséntame cuando tengas el libro listo primero a mí. Y bueno, le cumplí la palabra, aunque eso fue casi 5 o 6 años después de habernos encontrado. Y tuve la grata suerte de que el libro sea editado en Medellín, que a mi modo de ver es uno de los plus, pues muchos aspectos del libro se refieren, como anoto, a la región antioqueña con una particular estimación. Pues, don Eduardo, gracias por habernos acompañado. Habrá que leerlo. Pinta interesante el libro. Me parece bien interesante. ¿Cuántas páginas tiene el libro, don Eduardo? 784. No podía ser de menos porque es un trato pormenorizado del proceso evolutivo de Colombia, que además les comento que en muchos aspectos son dignos de investigarse, de continuarse profundizando en la investigación. No obstante, la extensión del libro obviamente no puede agotar ninguno de los temas, y como se anota ahí mismo en el libro, desde principio a fin, son temas que pueden prosperar para estudios individualizados por etapas. ¿Nos repite el número de páginas? 784. Excelente, digno de leer. Se ve que es bien profundo. Don Eduardo, muchas gracias por habernos acompañado. No, pues gracias a ustedes y saludos especiales desde Quito. Qué bueno, algún día tengo que ir a Quito. No ha ido a Quito. No conozco Quito. Yo sí conozco Ecuador. Quito. Sí. Bonito.